No, buenos días a todos. Bienvenidos a todos los medios que os habéis dado cita esta mañana aquí con nosotros por atender la convocatoria de prensa de SO Rural y Ecología y Libertad. Esta mañana aquí, este 22 de julio, que es un día más importante también para cuestiones energéticas. Ya sabemos lo que se está debatiendo y lo que se votará en el Congreso de los Diputados esta mañana, también con gran trascendencia. Y no menos trascendencia tiene lo que hoy nos ocupa comunicar a los medios esta mañana aquí en la capital, ¿no? Como sabéis, no sé si me conocéis todos, algunos habrá que me conozcáis menos. Me haré un pequeño briefing sobre quién soy. Soy Natalia Corbalán, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y capitaneo como portavoz nacional del Movimiento SO Rural. Y ya sabéis un poquito lo que hemos emprendido desde primavera hacia acá. Llevamos 2 años de andadura, desde el año 2023, que nacemos como un movimiento intelectual para capitalizar y para recoger el sentir y el malestar que tiene el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, todas las actividades del mundo rural que se sienten maltratadas políticamente e institucionalmente desde hace ya mucho tiempo y que salieron a la calle, como sabéis, en 2024. Nosotros quisimos ser ese movimiento intelectual profesionalizado, apartidista, independiente, autofinanciado. Eso es clave para poder ser libres, en dar nuestro mensaje y defender sin ambajes y sin hipotecas a la actividad primaria. Y bueno, es lo que llevamos haciendo desde estos 2 años y una de nuestras acciones políticas más marcadas, como estáis viendo desde hace un tiempo, es bueno, el tema de los usos del territorio. Nos preocupa sobremanera y nos ocupa lo que está sucediendo con el avance descontrolado y bueno, sin llevar un control alguno y con intereses particulares del avance de las fotovoltaicas. Las energías renovables avanzan por el territorio español sin control, con una cantidad de intereses contrapuestos que vienen a eliminar el suelo más valioso que tiene España, la SAU, el suelo agrario de alta utilidad agrícola y productiva para producir alimentos. Eso es lo que está sucediendo en 2025 en España. Llevamos ya muchos años viendo cómo avanzan esos proyectos. A poco que uno salga de la capital, a derecha e izquierda de nuestras autovías, vemos cómo nuestros campos desaparecen, nuestras especies productoras se eliminan para poner hectáreas y hectáreas de placas solares, con las connotaciones y las externalidades negativas que tienen medioambientalmente, principalmente social y económicamente. Nos van a dejar, ya no solo sufrimos hace muy poquito un apagón eléctrico, sino que habrá un apagón alimentario de seguir así, que no nos podemos permitir como sociedad avanzada. España no puede permitir que nos roben nuestra principal despensa, nuestra producción de alimentos. Y si esto sigue así, bueno, a la vuelta de 10, 15, 20 años veremos que no tendremos absolutamente nada. En Andalucía el caso está siendo especialmente flagrante y sangrante. ¿Por qué? Porque en la zona de la Campiña Norte y en la subbética cordobesa hay previsto que se eliminen más de 500.000 olivos. Solamente en la zona de Jaén, en estos 3 municipios de la Campiña Norte de Jaén, que son Marmonejo, Arjona y Lopera, ya se están comprometidos más de 47.000 olivos que irán fuera. Entre el total de los proyectos, unos 100.000 olivos. Hay mucho baile de cifras. Hemos visto cómo el gobierno regional de la Junta de Andalucía maneja una serie de cifras mucho inferiores. Y lo que siempre hemos trasladado, esto no es un conflicto y un baile de cifras, eso es desviar la atención y el foco del debate. Aquí lo que importa es que esto no se puede hacer. Es decir, esto es una cuestión cualitativa, no cuantitativa. Como le trasladé al consejero de Industria de la Junta de Andalucía, no importa que sea un olivo, que 2, que 3, que 100.000, que 13.000. No, los españoles no quieren que esto se lleve a cabo, no quieren este modelo de transición energética a costa de su soberanía alimentaria y a costa de su medio ambiente. Por lo tanto, esto hay que pararlo. En el mes de abril, a finales del mes de abril, decidimos poner en marcha una recogida de firmas, una campaña, una iniciativa que ha tenido un éxito sin precedentes. Llevamos más de 132.000 firmas a día de hoy, el contador sigue subiendo y preveemos que antes de final de año podamos tener más de 300.000 firmas, porque esto va a seguir. Por lo tanto, contamos con licencia social y con una legitimación para hacerlo, social y mediática, para avanzar en esto. Pero SO Rural veía que le faltaba una pata, que necesitábamos ir más allá y, bueno, pues casualidades de estos días, de ellos, esta asociación, y ahora os presentaré a Margarita Fernández, que es la abogada que me acompaña a mi derecha. Ella es experta en Derecho Medioambiental, es licenciada en Derecho y, bueno, ahora os contará un poquito más en qué consiste esta asociación. Es un grupo multidisciplinar, ya no solo de abogados medioambientalistas, sino que tienen pues, todo tipo de ingenieros, de expertos en ecología, y vimos que nos podíamos complementar muy bien para ya dar un paso más y hacer una alianza estratégica.
que nosotros consideramos que puede ser muy importante para poder frenar el avance, ya no solo en Lopera, en la zona de la Campiña Norte, sino en toda España, porque esto está sucediendo en todas las comunidades autónomas de España. Se están desmantelando todo tipo de regadíos, todo tipo de tierras de secano, para nosotros tan valiosas unas como las otras. Tanto el secano como el regadío, ambas son valiosísimas, porque ambas son productoras de alimentos. Así que hoy venimos aquí a comunicar la formalización de esta unión estratégica para nosotros para llevar a cabo una macrocausa legal, una macrocausa jurídica en contra de todos los proyectos que no respeten la legalidad aplicable, que se estén haciendo sin las garantías que tienen que llevar esta serie de proyectos y no respetando además la zonificación que nosotros reclamamos, que estos proyectos, que haya una zonificación en España, al igual que tienen países como Italia o como Francia, no hay una zonificación. Por eso se está facilitando la especulación, porque al no haber un orden que regule a dónde se puede poner una placa solar y dónde no se puede poner, pues están campando a sus anchas. Están cogiendo los terrenos de más alto valor, los que además se sitúan próximos a subestaciones eléctricas porque la energía hay que transportarla y estamos viendo cómo eso va a acabar con nuestros alimentos. Queremos que se prioricen suelos degradados para poner estas placas solares. Es decir, no estamos en contra de la energía renovable, estamos en contra de cómo se está llevando a cabo. Queremos que se pongan en cubiertas, en zonas industriales, en márgenes de infraestructuras, pero no en suelos de alto valor agrícola. Queremos que se impida el avance de proyectos sin el correspondiente instrumento de planificación territorial, es decir, que conlleva la necesidad de una evaluación ambiental estratégica. Se están haciendo muchos de ellos carentes de este instrumento, ¿no? Por supuesto que se garantice la participación pública, la transparencia. Vemos cómo los agricultores a los que les está afectando no tienen conocimiento de estos proyectos hasta que les llega ya la expropiación forzosa, que es un instrumento que se está utilizando porque es curioso, pero a este tipo de proyectos que lo que están haciendo es calificar suelo industrial por la parte de atrás, porque no son infraestructuras. Una planta fotovoltaica no es una infraestructura. Están recalificando suelo industrial por la parte de atrás, insisto, y eso no se puede hacer. Entonces estamos viendo cómo, además, con oscurantismo, con falta de transparencia, los agricultores se ven indefensos, se ven en un plano de indefensión sistemático. Queremos que se garantice la participación pública real, por lo tanto, de la sociedad y que se garantice la compatibilidad, si es que se puede, se está hablando mucho de la agrivoltaica, con la actividad agrícola, si es que se puede compatibilizar con cierto tipo de cultivos, que se garantice también, ¿no? Así que pedimos eso, que se garanticen las SAUs, las superficies agrarias útiles, tanto de secano como de regadío. Y bueno, si yo por pasar ya a darle paso a Margarita, que ya contextualice también qué es Ecología y Libertad, que os cuente de primera mano cómo nace su asociación, por qué nos contactaron, qué vieron en SOS Rural y por qué están aquí, porque además sí que quiero decir algo. Tanto SOS Rural como Ecología y Libertad carecen de dogmatismo ideológico. Somos dos organizaciones libres de ese mal, porque es algo que hace mucho daño, el dogmatismo. Compartimos una misma visión de la ecología, una misma visión de la agricultura. Queremos un desarrollo que vele por la ecología, por la protección del medio ambiente, pero que no sacrifique la productividad. Tenemos que ser productivos. El mundo necesita comer. En 2050, según las previsiones de la FAO, seremos más de 10.000 millones de habitantes. Hay que incrementar la producción en un 70%. Si nos dedicamos a destruir hectáreas productivas, ¿qué va a suceder? Por tanto, ellos tienen nuestra misma filosofía. Nosotros compartimos una misma visión de la ecología. Lo que pasa es que al agricultor, que es el primer ecologista sobre la faz de la tierra, el agricultor, el ganadero, porque lo ha trabajado siempre, le han robado su esencia. Es decir, ha llegado otros y han dicho, no, los ecologistas somos nosotros y vosotros sois unos esquilmadores de recursos naturales. Eso no se puede permitir. Y tanto Ecología y Libertad como nosotros vimos que compartíamos esa filosofía. De aquí esta alianza para nosotros estratégica en emprender ya acciones legales contra, en principio, 4 proyectos que hay en Lopera. Vamos a empezar por estos 4, pero va a ser escalable a todos los proyectos a nivel nacional. Es decir, que sepan esas empresas que están moviendo estos proyectos, esos gobiernos que auspician el progreso de este tipo de instalaciones, que van a tener enfrente a la sociedad civil organizada, que es SOS Rural, a Ecología y Libertad como un brazo ejecutor desde el punto de vista legal para emprender acciones legales ya en contra de todo esto. Y sin más dilación, le paso la palabra a Margarita. Te cojo el guante, encantada. Bueno, buenos días a todos. Me presento, soy Margarita Fernández, soy abogada especialista en Derecho Ambiental y presidenta de la Asociación Ecología y Libertad. Una asociación ecologista bastante distinta a las asociaciones ecologistas de corte colectivista que estamos acostumbrados a ver, y una asociación que se caracteriza desde su nacimiento, hace 3 años aproximadamente, por 3 notas. Es una asociación ecologista profesional, realista
y que vela por el desarrollo económico, un desarrollo económico que sea compatible con el medio ambiente y huyendo de todo tipo de dogmatismo ideológico. Entonces, con este marco, desde nuestra creación hace 3 años, la Asociación Ecología y Libertad hizo un diagnóstico de qué estaba sucediendo con el despliegue fotovoltaico masivo y desordenado, en el que ahora entraremos pormenorizadamente en España. ¿Y qué ocurría? Pues que el despliegue fotovoltaico se está realizando sin una previa ordenación territorial y en muchas ocasiones con un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística. Entonces, la Asociación Ecología y Libertad lo que detecta es que es necesaria una planificación energética que únicamente se base en criterios sociales, en criterios territoriales, ambientales y no en intereses especulativos de organismos internacionales, que es lo que estamos viendo, y que sí o sí se base en el principio de cohesión social y territorial y en el principio de precaución, que son 2 principios que como ecologista defiendo a ultranza, porque forman parte del imperativo legal que establece el artículo 2 de la Ley de Cambio Climático y al cual se encuentra legalmente vinculada la política de transición energética, también la española. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la transición energética, y lo que hemos visto desde la Asociación Ecologista, la transición energética se ha convertido en un fin en sí misma. La transición energética no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un objetivo. ¿Cuál? El de neutralidad climática. Es decir, nos encontramos con que se ha priorizado erróneamente la transición energética y se ha olvidado su objetivo integral de neutralidad climática, un objetivo que está, como ecologista, y defiendo a ultranza, que se incluye en el Pacto Verde Europeo, fijado como directriz europea desde el 2019, pero que ha sido asumido de forma vinculante en nuestro ordenamiento nacional a través de la Ley de Cambio Climático. Entonces, con esta estrategia, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Y bajo al caso del Opera, ¿no? Pero que es trasladable a todo tipo de despliegues fotovoltaicos en terrenos agrícolas. Y es que lo que observamos es que con el despliegue fotovoltaico se está eliminando sumideros naturales de carbono, que son activos que ya absorben CO2, protegen la biodiversidad, protegen la fertilidad de los suelos y evitan la desertificación. ¿Y todo para qué? Para implantar una megaplanta fotovoltaica como lo que nos encontramos en Lopera y destruir 100.000 olivos que solamente a nivel CO2 y captura de carbono son 5.000 toneladas de CO2 de carbono lo que se captura. Entonces, insisto, desde la Asociación Ecología y Libertad lo que reivindicamos es que se olvida que el fin último no es solo electrificar, sino lograr una neutralidad climática. Y eso solo se puede hacer conservando y protegiendo nuestros sumideros de carbono, como estos olivos. Entonces, y en esta línea se encuentra toda la normativa europea, como por ejemplo el Reglamento de Restauración o la conocida Ley de Restauración de los Ecosistemas y de la Naturaleza Europea. Entonces, Ecología y Libertad, ¿qué defiende? Y en eso nos unimos totalmente y estamos totalmente alineados con SOS Rural. Pues lo que defiende es un modelo armónico, en el que convivan las energías renovables y sean compatibles las energías renovables con la agricultura y no sean las energías renovables sustitutivas de la agricultura, que es lo que estamos viendo. El Pacto Verde Europeo implica un modelo económico totalmente transformador. Hay que hacer una transformación estructural de todos los sectores económicos, entre ellos, por ejemplo, el sector de la agricultura, pero es que nos estamos encontrando con políticas que van a llevar a cabo los gobiernos, tanto europeo como nacional, como autonómico, como local, para transformar los sectores productivos y atacar, y sin embargo estamos atacando y denostando un sector que per se, intrínsecamente, es sostenible. El sector agroalimentario es un sector que es intrínsecamente sostenible en su triple dimensión, como fijaba el informe Brundtland, en su dimensión ambiental, en su dimensión social y en su dimensión económica. El campo español ha demostrado sobradamente su capacidad para poder gestionar de forma eficiente recursos naturales, como el agua y como el suelo, para poder ser sumidero de carbono, un sumidero natural de carbono, como los olivos, pero también, a su vez, es un impulsor de iniciativas económicas y de fijación de la población. Es la principal política de lucha contra la despoblación rural. Y todo esto garantizando nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria. Por lo tanto, para Asociación Ecología y Libertad y para SOS Rural, porque lo compartimos, es necesario preservar y defender y promover el sector agroalimentario español y, por ende, el campo español. No es una condición, no es una concesión, es una condición necesaria para que Europa y España alcancen su objetivo de neutralidad climática. Y todo esto sin dañar el tejido social español y la seguridad alimentaria de todos nuestros ciudadanos. Por tanto, y bajo un poco a la tierra en qué es esta alianza. Esta alianza, ¿qué es lo que defiende o qué es lo que diseña? Una estrategia jurídica
perfectamente coordinada en la cual se va a desgranar en los siguientes puntos. Primero, un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los proyectos fotovoltaicos, comenzando por los proyectos fotovoltaicos que se encuentran en Lopera, en Marmolejo y en Arjona. Y este análisis, ¿en qué se va a centrar? En analizar la perspectiva ambiental, la perspectiva territorial, la perspectiva urbanística y sectorial de todos y cada uno de estos proyectos. En base a este análisis se van a llevar a cabo acciones tanto en vía administrativa como en vía judicial, y hablo vía judicial todos los órdenes jurisdiccionales, contencioso administrativo, civil y penal, luego ahondaremos en este punto, no solo sobre los proyectos que aún se encuentran en tramitación, porque en muchas ocasiones únicamente se centran las acciones en proyectos que aún no han obtenido todas las autorizaciones sectoriales o todas las autorizaciones urbanísticas, no. Nuestra actuación también va a ir dirigida a todos aquellos proyectos que ya están en funcionamiento. Hablamos de plantas fotovoltaicas que han obtenido sus autorizaciones sectoriales, que tienen sus licencias municipales y que están operando. Esas plantas también son objeto de nuestra estrategia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en las plantas que aún se encuentran en tramitación? Personación y participación activa en los procedimientos administrativos para poder, desde el inicio, denunciar todas las irregularidades administrativas, lo que es administrativo legal, pero también de carácter ambiental y urbanísticas de estas plantas fotovoltaicas. Y posteriormente, en caso de que detectemos que los organismos competentes, ya sean del Estado o de las autonomías, no han subsanado los defectos que nosotros, como sociedad civil organizada, denunciamos desde el inicio, vamos a interponer los correspondientes recursos en vía administrativa y contencioso administrativa judicial, con sus correspondientes suspensiones cautelares. Asimismo, y comentaba, los proyectos que ya se encuentran operando, ¿qué acciones vamos a hacer? Pues por un lado, una revisión y un seguimiento exhaustivo de la implementación que están haciendo los promotores de las medidas correctoras y compensatorias que les obliga el órgano ambiental. Eso por un lado, pero luego, si los vicios que detectamos en esas autorizaciones son de nulidad radical, de nulidad de pleno derecho, vamos a instar revisiones de oficio de todos y cada una de las autorizaciones sectoriales y licencias urbanísticas. ¿Y todo ello para qué? Pues para poder empezar con el caso Lopera, para poder poner fin a este despliegue fotovoltaico que, insisto, ha olvidado que la transición energética no es un fin en sí mismo, sino es un medio para conseguir el objetivo integral de neutralidad climática. Y comenzaremos por Lopera, porque en Lopera lo que nos encontramos, y bajando un poco a la tierra, es que tenemos, como comentaba Natalia, 4 proyectos fotovoltaicos estrictamente, pero en realidad, con un análisis más a vista de pájaro, hemos detectado hasta 8 proyectos fotovoltaicos en un entorno, en un radio de 8 kilómetros. 8 proyectos fotovoltaicos que, curiosamente, están promovidos por el mismo promotor, Greenalia, los cuales sus autorizaciones están muy parejas. Además, qué curioso que cada uno de estos proyectos fotovoltaicos no alcanza a los 49,5 megavatios de potencia instalada. ¿Y por qué digo esta cifra? Pues esta cifra es muy importante porque si los proyectos fotovoltaicos son de una potencia inferior o igual a 50 megavatios de potencia instalada, el órgano competente es la Junta, que es lo que nos encontramos. 8 proyectos fotovoltaicos que en realidad son un megaproyecto que han sido intencionadamente autorizados de forma individual por la Junta. Y ahora veremos las consecuencias que eso tiene a nivel legal, porque es manifiestamente contrario a la ley. Pero no solo eso, sino que cada uno de estos proyectos se ha evaluado ambientalmente de forma separada, lo cual la Junta dice que es recuerdo en palabras del consejero, que es muchísimo mejor evaluar individualmente los proyectos porque es una garantía de que se han hecho más trámites ambientales. Luego usted no tiene claro lo que es la evaluación ambiental como trámite auxiliar y necesario para tomar una decisión administrativa. Es decir, la evaluación ambiental tiene que ser conjunta de todos los proyectos. Porque si no, usted, ¿cómo está evaluando los efectos sinérgicos que tiene sobre el entorno de forma conjunta ese megaproyecto de 8 proyectos fotovoltaicos? Es imposible evaluar de forma adecuada los efectos sinérgicos si no se hace con una evaluación ambiental conjunta y si no se aprueban de forma conjunta también por el órgano estatal. Porque aquí lo que nos encontramos no es una aplicación no es que la Junta y el promotor no esté aplicando la ley, no, es que hay una aplicación, hay un manifiesto fraude de ley. De las normas se aplican, pero se aplican mal. ¿Por qué? Porque se aplican en fraude de ley. ¿Y este fraude de ley qué implica? Que hay una tramitación que no se está haciendo por el órgano competente y por tanto es nulo de pleno derecho, pero además se está haciendo una evaluación ambiental diferenciada con el objeto de eludir el fin al que sirve, que es la preservación y la materialización del principio de precaución ambiental. Entonces, con este marco, esto es un poco el inicio, un poco para abrir boca de lo que va a ser Lopera
pero vamos a extenderlo a todo el territorio nacional en todos aquellos proyectos que, como decíamos, se infrinjan pues, la previa ordenación territorial que defendemos a ultranza para poder implantar estos proyectos. Ordenación territorial que, como comentaba Natalia, necesita una evaluación ambiental estratégica y todos los requisitos ambientales y urbanísticos que se exigen para cumplir con la ley. Así es, Marga. Nos preocupa el avance de la fotovoltaica a costa de nuestra soberanía y seguridad alimentaria, porque bueno, la alimentación propia, la alimentación que procede de los agricultores españoles, es garante de nuestra salud. No nos olvidemos que lo que viene de fuera no lo podemos controlar, no podemos controlar lo que comemos, lo que le echan a esos cultivos, hablando un poco en Román Paladino. Sin embargo, lo que sí que cultivan nuestros agricultores en nuestras tierras, eso cumple unos estándares medioambientales, unos estándares de salud, de calidad alimentaria, y eso no podemos prescindir. Es decir, es que las consecuencias de todo esto van más allá. Por eso hablo de que las externalidades negativas de este avance descontrolado de la fotovoltaica son muchas. Y la ciudadanía, el consumidor, en este caso de consumidores somos todos, absolutamente los que estamos aquí y todos los que están en la calle, son consumidores, porque todos comemos 3 veces al día. Es que lo que estamos hablando es de garantizar la alimentación. ¿Hay algo más estratégico en una sociedad que la alimentación? Yo creo que no. La energía es estratégica, pero la alimentación lo es más. Porque nosotros podríamos vivir sin luz. Ahora, sin comer, os garantizo que no. Por lo tanto, estamos aquí por algo que nos ocupa a todos. Siempre digo que esto no es un problema de agricultores, de ganaderos. No, 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 no. La desaparición de ellos no es un problema de ellos, es un problema de todos. Porque de ellos depende que todos comamos 3 veces al día y que hoy podamos estar aquí y no tengamos que salir a cazar para comer. Por lo tanto, esto va más allá. Andalucía representa el 20% de la superficie agraria útil de España. En España hay 23 millones de hectáreas de SAU, de superficie agraria útil. De secano un 76% y de regadío un 24%. Por eso nosotros insistimos mucho en que parece que el avance, por ejemplo, en Extremadura se está haciendo en secano. Extremadura está comida de placas solares. Las 2 mayores placas fotovoltaicas están allí, que creo que una es la Núñez de Balboa y otra es la Francisco Pizarro. Bueno, pues se han comido, vale, es que son terrenos de secano, me da igual. O sea, el secano es un reservorio medioambiental de primer nivel. Las aves esteparias viven en él, garantizan leguminosas, garantizan cereal, garantizan la base de la pirámide alimenticia. Es decir, no podemos prescindir de los secanos productivos, no. Tenemos que irnos a terrenos degradados o a superficie industrial. Hay muchas maneras de hacer la transición energética. Y desde luego, no es más sostenible una placa solar que un olivo centenario, ni muchísimo menos. Marga ha hablado de las connotaciones medioambientales de la captación de CO2. En una hectárea de olivar tradicional, de calle ancha, se ponen aproximadamente unos 100 olivos. Cada olivo captura unos 50 kilos de CO2 al año. Es decir, son estimaciones, ¿vale? Pero estimaciones muy aproximadas. Con esto estoy dando la medida de la repercusión que tiene medioambiental. Es un drama medioambiental. En la zona de Lopera, en concreto, hay estudios medioambientales que así lo avalan. Habita el lince, un pájaro que es el pájaro alzacola. Hay especies protegidas que, si esto desaparece, ellos desaparecerán con él. No nos lo podemos permitir. Y luego pasamos al drama social. ¿Qué va a pasar en estas comarcas que viven de las tareas del olivo? Como me decía un agricultor con lágrimas en los ojos, es que el olivo lleva mucha faena durante todo el año y da muchos jornales, jornales que se van a perder. ¿Sabéis el empleo que genera una planta solar? Ninguno. Ya os lo digo yo, ninguno. En el momento en que la planta está construida, van los 200 obreros que la construyen, se largan y automáticamente una sola persona gestiona la macroplanta desde un terminal de ordenador en cualquier parte del mundo. Y para más INRI, se llevan nuestro sol, ya no solo nuestros terrenos más valiosos, sino que nos roban el sol español. ¿Para qué? Para generar una energía que no se va a quedar aquí, porque esa energía la transportan y la venden y especulan los inversores que hay detrás de estas promociones fotovoltaicas. Por lo tanto, aquí el drama no es ya quién está detrás de estas plantas, si es Greenalia, si es Naturgy, si es Xelio, da igual, o si es eso rural quien lo defiende o no. Lo importante es que los españoles están diciendo no a esto y tenemos 132.000 firmas que así lo avalan. Eso es tener licencia social. Y así se lo hemos dicho a la Junta de Andalucía. La Junta defiende que esto es legal, claro, están utilizando la ley del sector eléctrico, que torticeramente no se crea esa ley para esto. La ley del sector eléctrico se crea para otra naturaleza de proyectos. Pero estos proyectos estamos viendo que lo que están haciendo es recalificar suelo por la puerta de atrás para que sea suelo industrial. Porque no son infraestructura. Una planta solar no es una infraestructura, es suelo industrial para otros usos. Y eso no se puede permitir por la declaración de utilidad pública. ¿Qué utilidad pública tiene arrancar olivos?
Apelo al sentido común de lo que estamos hoy aquí. ¿Qué utilidad pública tiene eso? Ninguna, ninguna utilidad pública. Y además estamos viendo las consecuencias que está teniendo que Europa, en términos energéticos, corra antes de andar. Apagones masivos. Eso no había pasado en la historia de España jamás, desde que nosotros estamos aquí. ¿Por qué sucede eso? Porque se está haciendo de manera tribulada, sin un control, sin un sistema eléctrico que soporte una energía renovable que per se es inestable. Por lo tanto, nosotros tenemos que parar esto. Y la unión hoy que se escenifica esta mañana aquí, con este acuerdo de colaboración entre Ecología y Libertad y So Rural, es la unión de la sociedad civil organizada, tan importante en estos tiempos, donde vemos que la política da la espalda al ciudadano, da la espalda al sentido común, da la espalda a la lógica. Entonces, la sociedad es la que tiene que despertarse y decir, no podemos permitir esto. Y hay que hablar al político de manera pacífica, organizada, profesionalizada. Y eso es lo que estamos haciendo. Hablar, calar en la opinión pública. Estamos calando, claro que estamos calando. O sea, los olivos se están poniendo de acuerdo casi que a toda España. Yo el otro día lo dije en rueda de prensa. Parece que Rafael Nadal nos pone de acuerdo a todos. Pues los olivos nos está poniendo de acuerdo a todos. Porque además los olivos son un símbolo de nuestra cultura, un símbolo del Mediterráneo. Da un alimento que ya no solo es valioso a nivel alimentario, sino no solo es que sea nutritivo, es que es medicinal. Es algo que nos previene de enfermedades. La alimentación mediterránea se basa en el aceite de oliva. Donde no hay aceite de oliva no llegó la civilización. Y nosotros somos la cuna de la civilización precisamente porque somos los primeros productores de aceite de oliva del mundo, del aceite de mayor calidad. Estos olivos centenarios dan un aceite de extraordinaria calidad de la variedad picual. Y eso tienen que saberlo. Aparte de la captación de CO2, que es capital, es un atentado, es un ecocidio de primer nivel. Y nosotros como sociedad civil lo vamos a parar. Hoy So Rural sale reforzada, es más fuerte, porque tenemos una alianza con Ecología y Libertad, que va a ser el brazo ejecutor a nivel legal y procesal para ya parar esto en los juzgados. Es un juez el que ya tiene que decir los defectos legales de los que adolecen estas plantas, las que están en tramitación y las que ya están funcionando, y empezar a tomar cartas en el asunto. Nosotros, desde So Rural, vamos a seguir, desde luego, dando la batalla mediática, la batalla institucional y política, para que todos se pongan de acuerdo en emitir leyes, tanto en el plano nacional, como ha hecho Italia y Francia, como en el plano autonómico, y que gobiernos como el de Juanma Moreno no permitan esto, amparándose en la legalidad aplicable. Oiga, esto será legal, pero ¿es moral? Yo les dejo esta pregunta aquí encima de la mesa esta mañana en la Asociación de la Prensa de Madrid. ¿Es moral? No es moral. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que, bueno, hay otra serie de intereses que rodean esto, de ahí que esto también vaya a llevar una vía penal. La vía penal es muy importante, porque estoy convencida de que podemos encontrarnos con sorpresas desagradables, y ella puede contar seguramente como procesalista y más especialista en derecho medioambiental desde el punto de vista procesal, en qué pueden incurrir estos procesos, porque también puede dar lugar a casos de corrupción asociada. Y eso no lo vamos a permitir. Desde luego, no a costa de los alimentos de todos los españoles. Sí, bueno, realmente los tipos penales no solamente un proyecto fotovoltaico y por ende los promotores pueden incurrir en en los tipos delictivos, digamos, especiales, que son de delitos contra el medio ambiente y delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, sino que también nos podemos encontrar delitos de omisión fraudulenta por parte de administraciones públicas que emiten informes que no debieran de haber emitido, en un sentido que no debieran de haber emitido, o que no emiten el informe que debieran haber emitido porque lo que hubiesen dicho hubiese sido la planta fotovoltaica pues no se puede implantar aquí, no hay compatibilidad urbanística de los terrenos para poder hacerlo. Entonces, pues sí, claramente, es decir, del análisis, insisto, el análisis exhaustivo que se va a hacer desde la perspectiva medioambiental, territorial y urbanística de todos y cada uno de los proyectos fotovoltaicos, empezando por Lopera, van a permitir no solamente detectar acciones en vía administrativa y vía contencioso administrativa judicial, sino también si hay indicios de conductas que encajen en los tipos delictivos del Código Penal en materia de delito contra el medio ambiente, delito contra ordenación del territorio o delitos por posible corrupción o coacciones, pues también se van a ejercer las correspondientes acciones, por supuesto. Así es, Margarita. Pues yo creo que sin más podemos pasar a abrir el turno de preguntas, lo que queráis conocer, somos todo oídos. Planteabais el tema de la macrocausa. ¿Calculáis para cuándo puede ser, teniendo en cuenta que no sé si tenéis ya estimados los proyectos que estén en marcha, los proyectos ya concretados y que hay irregularidades? Es decir, ¿qué cifras y de qué tiempos estamos hablando? Pues tiempos es que los indicios los vais a empezar a ver antes de que nos vayamos de vacaciones. Entonces, los indicios de toda esta macrocausa los vais a empezar a ver antes de que nos vayamos de vacaciones. Ya hemos empezado a nivel Lopera, hablo de los proyectos de Lopera, y en otras zonas de España, pues
ya hemos comenzado a ejercer acciones y solo hay que ver pues, que llevamos actuando, impugnando proyectos fotovoltaicos en todo el territorio nacional desde nuestra Constitución. Ecología y Libertad apoyados por SOS Rural. Y esta causa ya ha empezado y esto solo es el comienzo. Sí, decir que esto además, lo he dicho al principio, pero lo vamos a escalar al plano nacional. Empezamos en Lopera, en 4 proyectos concretos. A partir de ahí iremos extendiendo nuestra acción, lógicamente mediática, y nuestra acción jurídica a todas aquellas comunidades autónomas donde veamos que hay proyectos que están atacando nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Por lo tanto, SOS Rural, que es una asociación, como sabéis, de vocación nacional y europea, no se va a quedar en Lopera. Esto es un ejemplo, un aperitivo para abrir boca de la misión que viene a desarrollar SOS Rural en la sociedad española como sociedad civil y como ciudadanos que deciden que lo nuestro no nos lo van a robar. Desde luego, políticas cargadas de sesgos ideológicos que nada bueno traen y que favorecen otros intereses económicos. ¿Tenéis alguna cuantificación de momento? Digo, que habéis un poco una guía y cuáles han salido, cuáles han tenido en cuenta los jueces para empezar algún proceso. Es decir, en el caso de Lopera, sí que ya hay un juzgado de Andújar que ha tomado en consideración la denuncia. Del resto de impugnaciones, ¿cuántas y cuáles? Es que en vía contencioso administrativa hay muchos proyectos en marcha. El problema es que la vía contencioso administrativa es mucho más lenta y mucho más, ¿cómo decirlo?, menos. La gente no habla tanto de la vía contencioso administrativa. Nos podemos encontrar con procedimientos judiciales pues, que tardan un tiempo. Entonces, todavía no es posible hablar de pronunciamientos, pero sin duda van a llegar. Y van a llegar y van a interpretar estas fraudes de ley que se están cometiendo, porque es que es un indicio claro. Es decir, hay muchísimo proyecto fotovoltaico que está cometiendo, claro, fraude de ley con fraccionamiento ilegal de proyectos. Y ese fraccionamiento ilegal de proyectos tiene que ser analizado, interpretado por parte de los tribunales y vamos a empezar a ver los fallos, eso no me cabe ninguna duda. ¿Alguna pregunta más? Sí. Manuel. Buenas, ¿qué tal? Buenas. El tema de la vía contencioso administrativa, no sé si el objetivo por ahí es conseguir cancelar un poco para ir minando y retrasando los procesos. Y luego, digamos que la estrategia buena, digamos, es atacar esa fraude de ley. No sé si por ahí pues, una vía de políticas, incluso empresas ya pueden disuadir y si van a hacer un proyecto en Opera, digan, oye, lo llevamos a Túnez o donde sea, porque nos va a llevar. Aquí lo que nos hemos encontrado es que los promotores han hecho uso y se han aprovechado del desconocimiento por parte de los agricultores, del desconocimiento por parte de las autoridades locales, es decir, de muchos municipios, y estos fraudes de ley, lo primero, nadie ha sabido detectarlos y defenderlos con la precisión jurídica que deben de ser defendidos. Porque al ser un fraude de ley, no es que la ley te prohíba de inicio, tú tienes que hacer una interpretación de la misma. Entonces, sin duda, en la vía contencioso administrativa se van a denunciar como causas de nulidad de pleno derecho de las autorizaciones sectoriales estos fraudes de ley. Fraude de ley que lo que hablamos es que se utiliza un artículo concreto de la ley con una finalidad supuestamente legítima, pero que lo que esconde es una aprobación por la puerta de atrás y una aprobación que no es conforme a derecho. Entonces, sí, en la vía contenciosa se van a hacer valer todo este tipo de actos contrarios a derecho, pero es que además también en todas aquellas que todavía estén construyéndose y que haya un perjuicio irreparable, real o de difícil reparación, como es el caso que nos acontece, pues se van a solicitar suspensiones cautelares. Sí. Sí, Manuel, al hilo de lo que comentaba Margarita, ¿no? Que ellos se sirven de la ignorancia, en este caso de agricultores y de instituciones locales, que tampoco controlan toda la legalidad que lleva todo esto, ¿no? Pues vemos también las consecuencias que tiene este oscurantismo y cómo se tramitan este tipo de proyectos, que cuando vienes a enterarte tú, propietario, es que esto lleva en un anuncio, en un tablón de anuncios o en un boletín oficial que nadie lee un montón de tiempo con números de parcelas catastrales que ni siquiera sabes que son las tuyas. Es decir, es que esto sitúa al agricultor y al propietario de la finca en una indefensión de la que casi que no puede hacerse valer con ella. Es muy difícil. Y lo que sobre todo nosotros también denunciamos es que este tipo de contratos tienen muchísima letra pequeña, donde hay una serie de consecuencias luego que el agricultor se encuentra con ellas a la vuelta de 25 o 30 años. Es decir, a la vuelta de 25 o 30 años, que además las empresas no ofrecen avales más allá de 10 años, sabemos que el Ayuntamiento de Lopera está exigiendo avales para todas las consecuencias que puedan tener, porque luego estos terrenos hay que descontaminarlos. Cuando acabe la vida útil de la planta, esas instalaciones se quedan ahí.
¿A quién creéis que le corresponde descontaminar este terreno? Al dueño del suelo. Es decir, al agricultor, con sus bienes presentes y futuros. Eso es Código Civil puro y duro. Si no él, sus hijos. Es decir, que se quedan con un problemazo enorme y además que puede incurrir en un delito medioambiental si no lo descontaminan, con el coste que eso lleva. Es decir, que lo que están firmando los agricultores, que parecen cantos de sirenas en aquellos que voluntariamente decidan hacerlo, ya no por la vía de la expropiación forzosa, sino que bueno, piensen que no tienen relevo generacional, que piensen que van a obtener más beneficios, porque sabemos cómo está la agricultura. La agricultura, bueno, pues no es sostenible económicamente para muchas explotaciones, se ven abocados a buscar otras rentabilidades y ven en la energía fotovoltaica una rentabilidad o pingües beneficios. Eso muchas veces es engañoso y nosotros estamos dando la voz de alerta, de que están firmando muchas veces su sentencia de muerte. O sea, tu actividad no será rentable, pero es que te vas a meter en un problema enorme. ¿Por qué? Porque el promotor y el inversor llegará un momento en el que deje la instalación, se largue, no le sea rentable y tú te quedes ahí con un marrón medioambiental que a saber el coste que va a tener para ti y para tus generaciones venideras. Por lo tanto, esto es importante también que lo destaquéis, o me gustaría que lo destaquéis, que hay muchísima letra pequeña en estos contratos, que son leoninos la mayoría de veces y que no se conocen por desconocimiento, se firman. Así que lo que parece mi solución a mis males, se mete uno en un problema mayor. Y en caso de que, por ejemplo, un proyecto que está bien, que ya está un agricultor cobrando una renta, se paralice por la cautelar. Más que, es que eso hay que analizar el contrato que tiene cada agricultor. O sea, cada promotora utiliza un tipo de contrato y hay que ver la letra pequeña, pero lo que está claro es que si al final el proyecto fotovoltaico se cae, el contrato lo más seguro refleja una cláusula de finalización. ¿Con qué consecuencias? Pues es la letra pequeña del oscurantismo que veníamos hablando. Y este escenario no se les explica a los agricultores, como tampoco se les explica, y cojo el guante a Natalia, lo último que comentaba, tampoco se explica la contaminación, los suelos contaminados, un problema de suelos contaminados real que hay en estos suelos. Suelos que ya de forma irreparable se han quedado dañados. Es decir, uno ya no va a poder ejercer medidas de restauración de la continuidad ecológica como te obligan, porque es que ese suelo nunca ya va a poder ser productivo, no vas a poder recuperar la productividad de esos suelos. Entonces, es más, el daño a la capacidad agronómica del suelo es permanente. Quiero decir, es un daño, ese suelo, y además tenemos datos oficiales de estudios, 30 centímetros de suelo fértil tarda en generarse 3.000 años, es decir, eso ya es inviable. Donde vaya una planta fotovoltaica ya sabemos que ahí no va a crecer absolutamente nada. Utilizan productos químicos muy agresivos para que la hierba no crezca, porque interfieren en el funcionamiento óptimo de la planta, en el trabajamiento de la placa solar. Entonces, estamos viendo cómo es muy difícil, aparte de que se sella y se compacta el terreno. Eso da lugar a escorrentías. Las aguas no se van a filtrar en los acuíferos, con lo cual no se lo rellenarán los acuíferos. Van a provocar unos problemas de erosión enormes. Es decir, el sistema radicular de los árboles, en este caso árboles centenarios, que tienen unas raíces muy profundas, eso lo que hacen es sujetar el terreno, tiene su sentido natural. La naturaleza es muy sabia y el agricultor, que es quien mejor conoce la naturaleza, es más sabio todavía, porque la lleva observando toda su vida, porque la ejerce él. Entonces, quiero decir, estamos en nombre de la transición ecológica, de la transición verde, arrancando olivos centenarios. ¿Hay algo más verde que un olivo centenario? ¿Hay alguien más ecológico que un agricultor? Bueno, pues eso lo han conseguido políticas macro cargadas de sesgos ideológicos que nos van a eliminar la cosa más, lo más valioso que tenemos. Por lo tanto, un olivo centenario es mucho más que algo que da aceitunas y produce aceite de oliva. No, no, es mucho más. Vamos directamente a la esencia de nuestro país y a cargarnos lo más valioso que tenemos. Nada, Manuel, gracias a ti. Hablabais también, lleváis tiempo para intentar presentar un proyecto con el tema de prohibir el uso de tierras agrícolas para proyectos fotovoltaicos. ¿Cómo avanza? ¿Cómo está el asunto? Entiendo que es verdad que en el Congreso ahora mismo están las cosas como para presentar nada, pero ¿tenéis algo concretado con las formaciones que os están, con las que habéis hablado, que os dicen? Bueno, al final habría que llevarlo a la legislación. Claro, nosotros lo que pretendemos es que a raíz del fruto que dé la acción mediática que estamos llevando a cabo, esta campaña de recogida de firmas, que puede llegar antes de final de año a más de 300.000, más las acciones legales, esto cristalice en una acción legislativa. Es decir, que el Congreso de los Diputados nos atienda a las peticiones de SO Rural y los grupos parlamentarios tengan a bien impulsar un proyecto de ley para hacer como Italia y Francia. Y Meloni ya lo ha protegido, Macron también. Bueno, pues España estamos esperando, lo primero, a que zonifique el territorio nacional, que no lo tiene zonificado. Es decir, dónde sí y dónde no.
dónde no se puede poner una planta y dónde sí se puede poner una planta. Eso no lo han hecho, eso favorece la especulación. Entonces, lo que pretendemos es que este marco legal nacional impida lo que se está haciendo ahora mismo. Y como no tenemos ningún marco legal, pero claro, pensamos que fruto de todas estas acciones el Congreso tendrá que atenderlo. Cuando tengamos más de 300.000 firmas, cuando llevemos la vía legal paralela y dé frutos, hombre, no puede desoír el Congreso de los Diputados un clamor del sentir popular. Luego hará lo que quiera, porque ya sabemos cómo estamos políticamente hablando, pero desde luego tenemos esperanzas en que esto cristalice en un marco legal protector de todo esto. Y yo lo que quiero puntualizar es que esta alianza es totalmente coherente, es decir, lo que se vende de SOS Rural con la alianza que ha hecho con la Asociación Ecología y Libertad, lo que hace es que sea totalmente coherente con todas las políticas y normativas medioambientales europeas y nacionales. Es decir, hay un marco legal a nivel medioambiental, tanto europeo como nacional, que puede proteger y sostener esta alianza y todas las estrategias jurídicas que se despliegan de esta alianza. Entonces, van a ejercerse acciones para que se aplique la ley, nada más y nada menos, para que se aplique la ley como debe de aplicarse y con la interpretación que deben de hacer los tribunales al respecto. Sí, se aplique la ley, pero falta algo. Y es el convencimiento, llegar a las personas para decirles, convénzase de lo que les estoy diciendo, aparte de la ley. Y habéis hecho un diagnóstico, una diagnosis pues muy negra y peor que se podrá. Hay un marco jurídico, sois los dos letradas, sabéis muchísimo de eso, pero hemos enseñado a los niños desde la escuela que el campo, tal y cual. Hemos hecho ¿cuál es vuestro plan para trabajar con el agricultor, que es el protagonista fundamental, y también, por ejemplo, con los niños, independientemente de los grupos políticos? ¿Qué es lo que...? Porque me falta aquí gente de la prensa, gente que diga, oiga, esto es importante, el sector terciario será muy importante, pero este es tan importante como no. Bien traído, Miguel. Yo creo que te estás refiriendo a acciones más de pedagogía, ¿no? De comunicación. Eso lo está haciendo SOS Rural desde que empezamos. Lógicamente, tenemos los recursos que tenemos y el equipo que tenemos que está dando, bueno, está haciendo mucho impacto con unos recursos limitados, ¿no? Pero sí que estamos muy concienciados, y SOS Rural lo está, de que hay que concienciar a la sociedad del valor que tienen sus agricultores y tener una producción propia. Eso no se hace desde las bases. Siempre vemos cómo desde los colegios se enseña muchísima concienciación ambiental, pero la concienciación agronómica y para que los niños valoren quién produce sus alimentos, eso huelga por su ausencia. Necesitamos un plan educativo nacional para meter esta concienciación en los colegios, que vaya a los niños. Y en eso también vamos a trabajar desde SOS Rural, porque SOS Rural es una organización que viene a eso precisamente, a que se genere un relato que necesita el agricultor para ser protegido, porque carece de él. Hay un relato que protege mucho el medio ambiente de una manera interesada y, sin embargo, ha demonizado al agricultor. Bueno, pues necesitamos un contrarrelato. Necesitamos que la sociedad empiece a valorar y a tener en cuenta y que el agricultor sea influyente, que no lo es hasta ahora, pero no lo es porque no ha sabido comunicar su valor. Y cuando tú no comunicas en una sociedad lo que haces y el valor de lo que tiene lo que haces, estás muerto. Llega otro que tiene otros intereses y te gana y te adelanta por la derecha. Eso es lo que le ha pasado a la agricultura, Miguel. La agricultura, ya sabes, es los tractores de la calle y entonces cuando se nota que hay agricultura. No. Sí, pero el agricultor también necesita batallas ganadas. Y es lo que tenemos que demostrar. Eso es. Y es lo que viene a demostrar esta alianza. Y el agricultor, ¿cuándo se le va a tomar en serio? Cuando gane. Cuando empieza a ganar. Cuando empieza a demostrar que cuando él impugna y tumba. Eso es lo que hay, porque la influencia para poder que un sector que está denostado, está arrinconado y está apaleado, únicamente puede ser respetado si comienza a ponerse en su sitio. Y ponerse en su sitio a nivel con acciones legales que vean como un macroproyecto, como el que nos encontramos en la Opera, de 8 puestos fotovoltaicos de un gran promotor, es de repente tumbado. ¿Por quién? Por dos asociaciones ecologistas que son representativas de la sociedad civil organizada, del ecologismo y juntamente del agricultor, porque el agricultor, y es lo que defendemos, es el mejor ecologista que existe. ¿Y cómo le dices a un agricultor que no ha sacado rentabilidad alguna, creo que lo tocamos el otro día, de su campo y de su trabajo y su esfuerzo, que no ponga unas placas solares o un molinillo que encima le van a dar 4 horas a corto plazo, porque pensamos a corto plazo? No, yo no le voy a decir eso. Yo le voy a decir, haga usted lo que quiera, porque usted es libre. Yo jamás me metería en la libertad de cada cual para hacer con su propiedad lo que quiera, pero sí tengo obligación de alertarle de los riesgos que eso conlleva, que los desconoce.
Entonces hay que ir ahí, decirle, usted puede firmarlo, pero usted tiene que saber esto, esto y esto que nadie le cuenta. Entonces, esta alianza de la sociedad civil viene a poner en valor, porque el éxito de estas acciones judiciales y procesales será el éxito de la agricultura. Pondrá en valor a la agricultura de manera indirecta, y es triste que la agricultura, que es tan importante, tenga que dar lugar a esto, a que sea un juez la que le diga a la sociedad que es importante. Pero lo va a tener que hacer. Desgraciadamente nos han abocado a eso, porque vemos como si no es imposible. Pero creemos que, de verdad, la labor de SOS Rural que hemos llevado a cabo en estos 2 años se va a ver muy reforzada con esta alianza estratégica, con esta macrocausa, y cuando hablo de macrocausa es que va a ser muy gorda, porque vemos cómo esto está avanzando sin control y creo que de aquí nos van a llamar de todas partes de España para que vayamos a echarle una mano, porque nadie quiere salir de sus casas y verse una placa fotovoltaica, les puedo garantizar. A mí me han llamado de Córdoba, nos han llamado de Granada, vengan aquí a ver si pueden ustedes también parar esto, para que veáis el sentir del español. No quieren eso, nadie quiere eso. Nadie quiere ver su casita rural o su hospedería rural, en vez de rodeada de viñedo, rodeada de placas solares. Eso no lo quiere nadie. Pero claro, no lo quiere nadie, pero alguien tendrá que hacer algo. Y somos lo único de la sociedad civil que estamos actuando para poner pie en pared con esto. No hay, en el horizonte yo no veo a ninguna asociación, es que no la conozco. Si alguien la conoce, por favor que me la presente, porque yo no la conozco. ¿Dónde están las asociaciones que están dando la voz de alerta con esto? Quitando Ecología y Libertad y a SOS Rural, yo no las conozco. Bueno, pues si me las dice, encantada de hablar con ella. Yo no conozco toda España en este sentido. Nosotros somos, pero que tengan voz y que se les vean y que influyan, pues me cuesta saber dónde están. Pero bueno, que ojalá sean muchísimas, porque a esto necesita una legión para luchar contra esto. Ellos son muy poderosos, ¿eh? Y hay muchos intereses. Es descubrir que cuando coges un tomate y lo veas en la etiqueta y digas, estos son de allá abajo, no los compro porque están arruinados. ¿Eres tú que lo hacemos? Es que el medio ambiente, eso es algo que nosotros vamos a insistir, el medio ambiente es salud pública. Es decir, hay que trasladarle al ciudadano, esta causa no puede ceñirse y únicamente se puede ver como público objetivo al agricultor y al ganadero, al sector agroalimentario. Esta causa tiene que ser advertida como necesaria por parte de todo consumidor. Es que esto al fin y al cabo es un problema de salud pública. Entonces, la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria son en definitiva salud pública, y la salud pública es medio ambiente, porque que se observen los requisitos medioambientales, fitosanitarios para todos los productos agrícolas y ganaderos es una garantía de salud pública para sus ciudadanos. Entonces, ahí es donde está la batalla y ahí es donde tenemos que llegar a calar con esta alianza. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo, efectivamente. ¿Alguna cuestión más? Una pregunta, sí. No soy experto en... Hola Jesús, no te había visto. Bienvenida, bienvenido. Sí, no soy experto en legislación, pero me ha sorprendido antes del enfoque que decíais de que no se ha informado adecuadamente a los agricultores. ¿Tiene algún tipo de recorrido por analogía con lo que se ha hecho, por ejemplo, con las hipotecas, las cláusulas abusivas o algo así, de que no se ha informado adecuadamente cuando alguien contrata su finca para poner paneles solares? Que el agricultor que lo hace, o la empresa que lo hace, informe adecuadamente. ¿Hay recorrido legal por ahí? ¿Veis que eso tiene sentido o no lo veis como una vía de entrar para recurrir legalmente? ¿Cómo le pasa con las hipotecas o con otros? Pues sin duda, es decir, otra de nuestras claves es que no vamos a dejar nunca solo también al agricultor que ha firmado. Es decir, en esta causa, en esta alianza, no se puede dejar solo al agricultor que ha firmado y que en algún momento quiere echarse atrás, porque ha visto que ha sido engañado. Entonces, a ese agricultor no se le va a dejar de lado, todo lo contrario, se le va a brindar parte de la alianza, son ejercer acciones, como adelantaba al principio, no solo en la vía jurisdiccional, contenciosa administrativa y penal, sino también en la vía civil. Entonces, claro que se barajan opciones, se barajan posibilidades de demandas colectivas, analizando la abusividad de las cláusulas que han sido incluidas en los contratos. E insisto, todo ello ¿con qué objetivo? Con el objetivo de no dejar nunca atrás a ningún agricultor. Porque si el promotor es oscuro, nosotros somos totalmente transparentes. Y es lo que nos caracteriza y lo que caracteriza esta alianza. Gracias. ¿Alguna cuestión? Nada, muchísimas gracias. Pues damos por concluida la rueda de prensa. Gracias por la asistencia y el interés.